Ustedes, escuche bien esto. Hoy vamos a comenzar una serie. Damos la bienvenida también a los que están conectados por Instagram, que estamos saliendo en vivo por Instagram, ¿verdad? Y todos los que están conectados con nosotros. Estamos contentos, estamos alegres de poder compartir con ustedes también esta palabra, ¿verdad? Y bueno, esperando que sea de edificación. Amén. Y hoy vamos a comenzar una serie que se llama Caminando sobre la Palabra. Diga conmigo, Caminando sobre la Palabra. Y esta serie, escúchenme bien, esta serie va a tener varios capítulos, por así decirlo, más o menos 4 o 5 partes, pero la vamos a estar enseñando o compartiendo los días miércoles, los miércoles de recarga. ¿Qué quiero invitarte con esto? Que no te quedes, amén, para que puedas llevar una secuencia de lo que Dios va a hablar. Y estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida, amén. Así que diga conmigo entonces, caminando sobre la palabra. Cuando nosotros hablamos acerca del caminar, eso nos lleva a ¿qué? Eso implica un movimiento, ¿verdad? Un esfuerzo, ¿sí? El caminar, cuando nosotros lo vemos quizás en nuestro cuerpo físico, eso involucra más allá que las mismas piernas o pie. Cuando una persona camina, está no simplemente moviendo las piernas o los pies, está moviendo todo el cuerpo. O sea, hay pequeños músculos, hay tendones. De hecho, también hay una orden del mismo cerebro, ¿verdad? Que envía ¿para qué? Para que ciertos músculos, miembros de nuestro cuerpo, se puedan mover. ¿Okay? Entonces, no es simplemente de que los pies se mueven, sino es que hay un equilibrio en todo nuestro cuerpo. Tiene que haber una fortaleza. Ahora dice caminando sobre la palabra. Y cuando hablamos de caminar, hablamos de un esfuerzo físico. Diga conmigo, esfuerzo físico. ¿Sí? Hay un movimiento, pero la palabra no es física, porque la palabra es espiritual. ¿Sí? Si yo le digo a usted A, usted no vio la letra A, pero la escuchó. ¿Sí? Usted la decodificó, es aire, pero la entendemos. Y aunque no la vemos, sabemos lo que significa. Pero es aire, lo que quiere decir el aire, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, ¿sí? No quiere decir que no exista. Ponga su mano frente a su boca unos segundos, por favor. Póngalo ahí. Sople fuerte. ¿Me puede alguien decir de qué color es el aire? Verde, amarillo, azul, rojo, morado. Y podemos decir todos los colores y no tiene color, ¿verdad? Nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero lo podemos sentir, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que aunque hay cosas que tus ojos físicos naturales, ¿sí?, de este cuerpo no podamos ver, no quiere decir que no existe. Los pensamientos, usted está pensando, la persona que está a su lado en este momento está pensando, ¿verdad? Ve a la persona, trate de ver su cabeza, a ver si puede ver, ¿verdad? Y siempre, ¿por qué usted cree que las mujeres cada vez que están con los hombres, ¿verdad? Y usted puede estar manejando, caminando, viendo algo y de repente lo ve, que usted está ido y dice, yo sé lo que estás pensando. Y los hombres que estamos acá, ellas no entienden. Y cuando nos preguntan, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es la respuesta de uno? Nada. ¿Sí o no? Porque ellas no entienden que uno tiene la capacidad de pensar en nada. Pero todos pensamos en algo. Por ejemplo, usted puede estar pensando ahorita en una arepa dulce abombada, ¿verdad? En una arepita que va a cenar en este momento, en una hamburguesita. Y la persona que está a su lado, ¿qué estará pensando? Usted lo que está pensando, ¿qué voy a comer al salir de aquí? ¿Verdad? Pero hay pensamientos, no los vemos, usted no sabe lo que yo estoy pensando, Dios mío, la arepita dulce, ¿verdad? Pero aunque usted no lo pueda ver, no quiere decir de que yo no estoy pensando o que usted está pensando. Muy bien. Entonces, aquí se involucran dos cosas. Diga conmigo, involucro dos cosas. Primero, el caminar, que involucra un movimiento, un esfuerzo físico, ¿sí? Pero también involucra la palabra, que es espiritual. Es aire. No la veo, pero existe y tiene poder. ¿Ok? Cuando nosotros vemos aún
en el libro de Génesis, nosotros vemos que lo primero que Dios hizo fue que cómo estaba la tierra, dice que estaba desordenada y vacía. Y dice que Dios comenzó a hablar para poder crear, ¿sí? Y dice, y dijo Dios, hágase. Es decir, ahí vemos el poder de la palabra creativa, el poder de la palabra que puede crear. Porque entonces dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, hágase, 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 ¿verdad? Las estrellas, hágase la lumbrera, una, ¿verdad? Mayores, una para el día, otra para la noche, ¿sí? Hágase las aguas, sepárense las aguas, hágase los animales. O sea, Él comenzó a crear todas las cosas a través de la palabra. Es por eso que usted puede crear a través de la palabra. Usted puede crear amor o puede fracturar una relación a través de las palabras. Usted puede consolidar su matrimonio, su relación de amistad, ¿sí? Su relación de hermandad con una persona. Y usted la puede consolidar a través de la palabra. Dice, oye, qué bien está saliendo las cosas, pero también usted lo puede destruir a través de las palabras. ¿Cuántas relaciones, cuántas familias no se han dividido, no se han destruido? ¿Cuántas amistades no se han acabado? ¿Cuántas sociedades no se han roto por causa de la palabra? Porque hay uno de ellos que no mide sus palabras. Entonces la palabra, esa espiritual, no la vemos, pero la sentimos. Y es por eso que una palabra puede tener el poder de poder sanar a una persona. Puede ser como la miel, puede ser como un remedio, que una buena palabra de lo que alguien puede estar viviendo. Por ejemplo, una persona que está pasando por un momento difícil, duro en su vida, de una depresión, ¿sí? De un desamor, y viene a conversar con una persona, la persona le da un consejo efectivo y la persona dice, wow, llegué mal, pero ahora me voy contenta, me voy contento. Oye, me has dicho no lo que quería escuchar, lo que necesitaba escuchar. Me has levantado el ánimo. Yo no sé si a usted le ha pasado, donde usted ha tenido conversaciones con personas donde usted dice, wow, llegué deprimido, llegué sin esperanza, llegué, ¿verdad? Como que no quería hacer nada, pero nada más el hablar contigo me cambió. Porque una palabra tiene el poder y aunque no la vemos, la escuchamos, la sentimos, ¿sí? Y yo siempre le pongo el ejemplo, por ejemplo, lo que nosotros teníamos por mucho tiempo, lo que era DirecTV o Simple TV, ¿verdad? Ese decodificador que es una señal satelital, viene directamente del satélite, ¿verdad? Baja directamente hasta la antena, llega a la antena, baja por un cable, llega al decodificador. ¿Por qué? Porque lo que viene del satélite a la antena son códigos. Y ese código baja por el cable y llega al aparatico negro, que ese aparatico negro, que cada vez eran grandísimos, ahora son chiquiticos, ¿sí? Y ese aparatico negro, ¿cómo se llama? Decodificador, porque él decodifica códigos. Yo trabajé en DirecTV, ¿sí? Y por eso sé de lo que le estoy hablando. Entonces, cuando una persona tenía problema con, mire, se me fue la señal, entonces nosotros decíamos, ¿qué error? ¿Qué dice su pantalla? El 771, 711. Ok, ya uno sabía. Dígame su nombre. Uno lo buscaba, la verdad, lo que era la parte de los suscriptores. Bueno, uno lo mandaba a lo que era la parte del soporte técnico. Y ellos lo que hacían era que mandaban, metían unos códigos y uno le decía a la persona, revise. Sí me llegó. ¿Por qué? Porque uno introdujo códigos que le llegan al decodificador. ¿Ok? Entonces, así mismo es la palabra. La palabra viene. Pero es que aunque no la vemos, porque usted no ve los códigos que vienen del satélite hasta la antena, pero sí en la antena usted no va a poder ver ningún canal. Y si usted tiene la antena y no tiene el cable hasta el decodificador, no va a haber ningún canal, ¿sí? Y si usted puede tener, está el satélite, usted tiene la antena, tiene el cable, pero no tiene el decodificador, tampoco va a haber ningún canal. ¿Por qué? Porque hay una serie de componentes que se necesitan. ¿Para qué? Para que usted pueda disfrutar su partido, su novela. Bueno, que yo creo que ya no, ni novela pasan ahorita, ¿verdad? Pero bueno, su serie, su película y todo lo que usted veía, los documentales, ¿sí? Las prédicas por YouTube y todo esto. Entonces lo que vemos con esto es que aquí se involucran dos cosas. ¿Qué se involucra? Diga conmigo, la parte física, el caminar, el esfuerzo, yo me tengo que mover, mis manos también se mueven, ¿sí? Mi tronco, es decir, yo involucro todo el cuerpo. Pero yo camino gracias a una palabra que aunque no se ve, yo sé que me va a dar un beneficio, ¿sí? Yo la creo.
Ahora bien, caminando sobre la palabra. Hoy, parte 1. Diga conmigo, parte 1. Muy bien. Entonces vemos que Dios creó las cosas. En un principio la creó a través de la palabra. Tenga cuidado con la palabra que salga de su boca, porque esa palabra tiene poder para crear. Usted puede crear armonía en su casa y usted puede crear un caos en su casa. Todo depende del estado de ánimo del momento, ¿sí? Si usted está feliz, ay, esa casa va a estar como happy, feliz. Pero si las cosas no se le dieron y usted llegó molesto a la casa, ¿qué dice la gente? Uy, ¿sí o no? Mira, vi un video fuerte en estos días, tipo caricatura. Voy a ver si lo vuelvo a conseguir para compartirlo con ustedes la próxima semana. Un video en caricatura que está la mamá, una niña, está la mamá y la niña como en una mesa de la cocina. Y está el papá sentado como en un sillón frente al televisor. Y en ese momento está el papá ahí sentado y él comienza como que a agarrar el sillón así, ¿verdad? Así fuerte. Y la niña le dice a la mamá, ¿qué tiene papá? Y entonces la mamá le dice, nada. Pero la niña observa al papá y ve, ¿verdad?, que el papá se está transformando. Y viene la niña en ese momento y dice, no, que no salga la bestia, que no salga la bestia, que no salga la bestia. Y entonces el papá dice, no tengo nada. Y no, que no salga papá bestia, que no salga papá bestia. Y entonces la mamá dice, no, tranquila hija, no pasa nada. Pero la niña comienza, que no salga papá bestia, que no salga papá bestia. Y de repente se para el papá del sillón, ya todo transformado, y viene la mamá y dice, no pasa nada. Y se lleva a la niña se va llorando. Aparece cuando el papá está caminando como un ogro, como una bestia. Y la niña se va al cuarto y la niña se pone ahí como en su cama y se tapa. Y lo que se comienza a escuchar es como el papá está maltratando a la mamá en la cocina. Y la niña está llorando, ¿por qué? Porque ella lo que veía era ciertos rasgos, señales de cuando el papá se salía en sí y lo que salía era una bestia de él. Por eso es que la niña cuando vio a la mamá dijo, que no salga papá bestia, que no salga papá bestia. Y el papá ya se estaba transformando. Cuando yo vi eso, un video muy corto, una caricatura, yo dije, wow, pero qué profundo. Porque a veces sin darnos cuenta podemos ser así. Mire, tus hijos, tu familia no tiene la culpa de cómo te fue a ti en tu trabajo, en tu negocio, con tus amistades, si las cosas se te dieron o no se te dieron, o lo que te ocurrió en el día. Tu familia no tiene la culpa, no lo pagues con ellos. Y cuando lo vi yo dije, wow, yo dije, qué realidad tan fuerte. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños y cuántas mujeres maltratadas hay así? ¿Cuántos hombres que no controlan esa bestia, verdad? Que sale, yo soy así, y verdad, y comienzan a crear un caos. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Muy bien. Juan capítulo 6, versículo 63, vea lo que dice. Juan 6, 63, nueva versión internacional dice, el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu da vida. Cuando hablamos de vida, cuando usted se acuerda que cuando Dios hizo al hombre en el libro de Génesis, dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo creó y dice que en ese momento Dios del polvo de la tierra creó ¿a qué? Creó a Adán, ¿verdad? Al hombre. Es decir, creó este cuerpo. Tóquese usted, ¿verdad? Sus piernas, sus brazos. Esto fue lo que creó, el cuerpo. Pero dice que hasta ese momento no era un ser viviente. Y dice que después que lo creó, dijo, y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo, que no lo vemos, es el Espíritu. Y entró, y eso es lo que da vida. Es por eso la diferencia de una persona que puede estar bien, que te dice, oye, pero si estaba conmigo hace un momento y se fue y le dio algo, ¿verdad? Pero, ¿y cómo es que se murió? Porque el espíritu se desprendió del cuerpo. Lo que se entierra es el cuerpo, no se entierra el espíritu. Porque la diferencia está de un cuerpo con vida
a un cuerpo sin vida es precisamente el espíritu. Y es por eso que dice Juan 6:63, el espíritu da vida. Y dice, la carne, el cuerpo de por sí, dice, no vale para nada. Las palabras que les he hablado son ¿qué? Son espíritu. Las palabras, por eso es que nosotros escuchamos. Y recuerde que la palabra dice que la fe, lo que creemos, ¿sí? Viene por el oír. Pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces dice, las palabras que les he hablado son espíritu, no las vemos, pero nos da vida. Y dice, y son vida. Usted está con vida porque hay un espíritu dentro de usted. Hay un espíritu dentro de mí que es lo que nos da vida. Amén. Muy bien. Ahora bien, en esta serie te voy a compartir varias personas o personajes bíblicos en los cuales ellos pudieron vivir, experimentar el poder de la palabra y caminaron sobre el poder de la palabra. Uno de ellos fue uno de los discípulos de Jesús llamado Pedro. Hoy quiero hablarte de Pedro. Diga conmigo Pedro. Muy bien. ¿Usted se acuerda que como Jesús estaba hablando a un grupo de personas, les estaba enseñando, evangelizando o predicando? Y dice que Pedro había pasado toda la noche pescando sin tener ningún resultado. ¿Sí? Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando nos dice, ¿verdad? El capítulo anterior, que Pedro había pasado, o Simón, ¿verdad? Simón Pedro, porque después fue cambiado a Pedro, pero Simón había pasado toda la noche pescando sin tener ningún resultado positivo. Lo que quedó fue el cansancio. Pero en algo que él sabía, Simón era pescador de profesión. O sea, el tipo sabía lo que era pescar, ¿sí? Y una de las cosas que vemos es que cuando él está lavando las redes, llegó al otro día tempranito y está ahí lavando las redes, de haber pasado toda una noche en frustración, de no haber podido sacar ni siquiera una sardinita, ¿verdad? Entonces el hombre estaba cansado, sin fruto y con hambre. Imagínense. Entonces Jesús le llega en ese momento y le da una orden a Pedro. Vamos a leerlo. Versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca porque, bueno, tuvo una conversación con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? No, bueno, pescamos toda la noche, no tuvimos nada, no sacamos ningún pez, estamos molestos, estamos bravos, estamos cansados. Aquí estamos, ¿verdad? Lavando las redes, remendando las redes. Aquí estamos. Entonces Jesús en ese momento dice, enseguida hizo, bueno, en este caso así fue como él los llamó. Amén. Y Pedro fue, lo vamos a leer más adelante. Pero en este caso ya Jesús estaba con los discípulos, estaba predicando y le dice a los discípulos, los agarró, le dijo, vamos a hacer algo, necesitamos pasar al otro lado. Váyanse ustedes adelante. Los monta en la barca y los manda adelante. Y le dice, yo los alcanzo. Y los discípulos entre ellos, imagínense que usted está así con ese grupo de personas y dice, ajá, y si nosotros nos vamos a la barca, ¿y en qué barca va a ir Jesús y se va a encontrar con nosotros? ¿Será que tiene un barco con 4 motores ahí, ¿verdad? Escondido, no nos ha dicho nada, ¿sí? Y de repente nos va a llegar. Ellos comenzaron a preguntarse, pero vea lo que dice entonces. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, ¿sí? Mientras él despedía ¿a quién? A la multitud. Después de despedir a la gente, subió a las montañas para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. ¿Quién? Jesús. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. ¿Quiénes estaban en la barca? Los discípulos. Vea esto. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada. Zarandeado significa que se estaba moviendo, agitada. ¿Ok? Eso es ser zarandeado, es estremecido, es moverse. Y dice, estaba zarandeada por las olas. Las olas se movían y estaba el barco, ¿verdad? Como que si se iba a hundir, se iba a partir. ¿Por qué? ¿Por qué estaba siendo zarandeado el barco? Dice, porque el viento le era contrario. Es decir, había una tempestad, había una tormenta. Así como ahorita, ¿verdad? En este tiempo que estamos en los tiempos de lluvia, de repente cae una agüita, pero de repente cae un diluvio. Que dice, y uno dice, se está partiendo el cielo, ¿sí o no? Porque está cayendo un palo de agua.
Entonces dice que el viento le era contrario. Y dice, en la madrugada, entonces vea este escenario, una tormenta o una tempestad en la madrugada, en el agua. ¿Y qué ocurrió? En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagínense, en la madrugada, es decir, de noche, oscuro, la tormenta, la tempestad, las olas están golpeando, moviendo la barca, ¿sí? Quizás se metía al agua, ellos estaban sacando el agua, ¿sí? Las olas, ellos veían todo y los truenos, brrr, y de repente ve que sobre las aguas viene una persona caminando. La pregunta es lo siguiente: ¿qué harías tú en ese momento? Sea sincero, uno lo lee, ay, pastor, ¿qué harías tú en ese momento? ¿Sí o no? Y dice, entonces en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron ¿qué? Aterrados. Yo creo que es lo mínimo que uno haría, ¿verdad? Aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense. ¿Qué hizo Jesús? Habló, ¿sí o no? Dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y vea lo que ocurrió. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti. Mándame. Es que mándame un delivery en lanchita y yo me monto en la lanchita y voy a donde tú estás. Dijo, mándame. Cuando usted hace un mandado, ¿verdad? ¿Qué usted está dando? Una orden. ¿Y qué es la orden? Una palabra, ¿sí o no? Usted dice, vaya y lave los platos, vaya y saque la basura, ¿sí o no? A los hombres, ¿verdad? Que a veces estamos, trae pan, jamón, queso. Nos está dando una orden. Y a eso usted se llega a aparecer sin eso, ¿sí o no? Entonces hay una orden que es a través de la palabra. Entonces Pedro le está diciendo en ese momento, le dice, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro era atrevido. O sea, Pedro dijo, ¿tú estás caminando sobre el agua? Yo no he visto eso. Yo quiero saber si eso es verdad. Yo quiero caminar así como tú. Hermano, yo les voy a decir una cosa. A veces hay que ser atrevido como Pedro. Por eso es que hay gente que alcanza cosas que otros siempre quedarán en su mente como una ilusión. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay gente atrevida. A veces, ay, pero tú si eres atrevido. Sí, hermano, pero salió. Bueno, sí es verdad. Y yo me pego ahí. Ah, pero si él no se hubiese llenado de fe, ¿verdad? O no hubiese sido atrevido, hermano, ninguno de los dos alcanza nada. Es por eso, ¿verdad? Que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? Los atrevidos, los valientes. ¿Sí? Entonces dice, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y solamente Jesús le dijo algo. Le dio una orden. Y la orden es una palabra. ¿Qué fue lo que le dijo? Ven. Vea esto. No pierda el hilo en esto. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si estabas caminando sobre el agua? Yo me imagino en ese momento, después el mismo Pedro y los que estaban con él, y al mismo Jesús, y verdad, y hoy nosotros reflexionando, Pedro, hiciste a alguien que más nadie hizo. Pedro, te atreviste a decirme, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo quiero. Y yo te di la orden, yo te di una palabra y tú comenzaste a hacerlo. ¿Por qué dudaste? Si comenzaste a ver que estabas caminando en algo, una superficie que nadie había caminado, solamente Jesús y tú. Los únicos que te pueden dar, te pueden decir,
¿Cuál es la experiencia? ¿Qué se siente caminar sobre el agua? Es Jesús y Pedro. Y eso se lo preguntaremos cuando estemos allá arriba, porque no hay ninguna otra forma. Yo quiero saber cómo es eso. Bueno, vaya para el río Caroní y trate de caminar a ver si usted va a poder caminar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando ni siquiera has puesto el pie, Pedro comenzó a caminar. ¿Y sabe una de las cosas? Vea esto. La tormenta ya estaba. Escucha, la tormenta ya estaba cuando Pedro comenzó. Cuando estaban en la barca, ¿estaba la tormenta, sí o no? ¿Sí o no? Ahí estaba la tormenta, estaban los vientos. ¿Sí? Ahí estaba. Llega Jesús y cuando él recibe la orden, la palabra, Pedro comienza a caminar. La pregunta es, ¿estaba la tormenta, sí o no? Ok. Pedro, sucedieron dos cosas. Estaba caminando entre la tormenta y sobre las aguas. O sea, pero de repente él sintió algo, pero es que ya eso estaba. Ya la tormenta estaba, ¿sí? Y estaba haciendo algo que él nunca había hecho. Entonces, más que caminar sobre el agua, Pedro estaba caminando sobre la palabra que el mismo Jesús le había dicho. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, cuando ve a Jesús, le dice: eres tú, Jesús, espérame ahí, no me digas nada, que yo voy para allá, y se sale de abajo? ¿Usted cree que Pedro hubiese caminado sobre el agua? ¿Por qué entonces caminó Pedro sobre el agua? Porque le dijo: mándame. Vea esto, estaba dentro de la barca, pero no salió hasta recibir la. ¿Estaba la tormenta, sí o no? ¿Estaba dentro de la barca? Sí, pero no salió hasta que le dijo: maestro, yo te reconozco, di la palabra, mándame y yo voy. Y ahí fue cuando Jesús le dijo: ven. Cuando le dijo ven, Pedro dijo: eso era lo que yo quería escuchar. No, y se salió de la barca y comenzó a caminar. En ese momento dice que él estaba caminando viendo a Jesús, pero de repente la tormenta ya estaba, ya existía. Él veía las olas. Ahora ya las olas no se están metiendo en la barca. Ahora las olas le están pasando por el lado. Están los truenos, está todo. Imagínense una tempestad, ¿sí? Imagínenselo. Pero ahí está Pedro caminando y de repente dice que él comenzó a prestarle más atención a lo que estaba a su alrededor, que dice que comenzó a sentir el viento fuerte, pero cuando estaba en la barca también lo sintió. Cuando estaba en la barca también veía la tormenta, pero ahora está caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Es decir, cuando él sale de la barca ya la tormenta existía. Pero él salió a caminar más que sobre el agua. Él estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dicho. Que el mismo Jesús le dijo: ven, atrévete, dale, Pedro. Él estaba caminando sobre la palabra. Él estaba caminando sobre la palabra. Amén. Pero desvió su mirada. Cuando tú caminas, escúchame esto, no importa lo que pueda estar pasando a tu alrededor y las noticias que se levanten. No sé cómo está tu hogar, no sé cómo está tu familia el día de hoy. Puede ser que usted lo que está viendo es una tormenta, no estás viendo el sol. Puede que lo que estás viendo es de noche, es verdad, de madrugada. Están las tormentas, están las olas, está el viento fuerte, se escuchan los ruidos de los truenos, se escucha todo y usted está ahí, pero usted todavía está moviéndose, ¿verdad?, dentro de la barca. Y llega el mismo Dios y te dice: tranquilo, yo te doy una palabra, confía en mí, camina sobre la palabra que yo te doy. Pero es que la cosa se ve dura, la cosa se ve difícil, las situaciones no están como yo esperaba, pero el mismo Dios hoy te dice: pero yo te doy una palabra, sigue creyendo en mí, camina sobre la palabra que yo te doy. No importa lo que tú estás viendo a tu alrededor, si tú tienes una palabra, lo tienes todo. Si tú tienes una palabra, lo tienes todo. Usted va a caminar. Y los que se quedaron en la barca, los otros, los compañeros, los amigos de Pedro, que eran discípulos, pero eran amigos de Pedro, compadres más que hermanos, ¿sí o no? ¿Y estaban dónde? Dentro de la barca.
¿Y qué era lo que decía? Pedro, pero tú estás loco, Pedro, tú no eres Jesús. Pedro, tú te vas a hundir. Pedro, no. Y Pedro que era, shh. Yo me imagino a Pedro en ese momento, ay, ¿sí o no? Yo voy porque escuché una palabra. No importa la gente que está a tu alrededor que hoy te está diciendo, pero no estás viendo lo que estás viviendo, no estás viendo lo que estás, ¿verdad?, viviendo en tu casa, no estás escuchando las noticias, no estás escuchando que todo, que esto. ¿Y usted qué le va a decir? Shh. Hay momentos donde hay que ser atrevido hasta para decirle a la gente, shh, silencio. Yo camino y yo creo más en lo que Dios me dice que en lo que ustedes me están diciendo. Si Pedro le presta más atención a los que estaban en la barca con él, nunca se hubiese atrevido a salir de la barca. Escucha esto, a pesar de que Jesús le dijo, ven. Se había soltado la palabra, la plataforma estaba listo para que caminara. Pero si él, a pesar de que la palabra se había soltado, pero si él seguía escuchando a los que estaban dentro de la barca, el milagro de caminar sobre las aguas, Pedro nunca lo hubiese experimentado. Hay momentos donde la palabra se suelta, pero usted tiene que decirle a las personas que están a su alrededor, shh, no me maten mi fe. Si tú no lo quieres creer, no lo creas, pero yo sí lo creo. Es por eso que usted va a hacer cosas que sus amigos, que su familia, escúcheme esto, y que hermanos en la fe no van a alcanzar. Y no es porque la palabra no se ha soltado, es porque ellos están escuchando más otras voces que están haciendo que esa palabra que se dio muera. ¿Por qué? Porque lo están haciendo dudar. Dígale a la persona que está a su lado, esto está rudo. Me gusta mucho esta historia y hay mucho que aprender ahí. No importa la tormenta. Aquí hay matrimonios que quizás están pasando por tormentas. Yo no sé si tu casa está pasando en este momento por una tormenta ahí con tu familia. Si tienes una relación con tus hijos tormentosa. No sé cómo está tu trabajo. No lo sé. No sé cómo estás tú ahorita, si tienes paz o estás lleno o llena de ansiedad. No lo sé. Pero algo sí te digo, tienes una palabra de parte de Dios. Cree esa palabra, camina en esa palabra, camina. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pedro llegó un momento que dudó, porque desvió su mirada y comenzó a hundirse y dice, ya hasta aquí llegué. ¿Qué fue lo que le dijo? Y Pedro en ese momento dijo, cuando vio que se estaba hundiendo, Señor, sálvame. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Lo levantó. Y que después que lo levantó, le dijo, ¿por qué dudaste? Yo no sé si tú en algún momento recibiste una palabra el año pasado, este año, comenzaste a caminar, pero con todo, y de repente, ¡chu! Y puede que tú en este momento te estás sintiendo como que si te estás hundiendo. O en estos días, esta semana, has sentido como que, pero algo sí te digo. Si tú estás aquí hoy o tú estás conectado con nosotros, te digo algo. La mano de Dios la ha extendido para decirte, vamos que tú no vas a morir ahogado. Vamos que tú no vas a morir ahogado. Levántate nuevamente, camina conmigo. Vamos, pero algo sí va a quedar. No dudes nuevamente la palabra. Mantente firme en la palabra. Amén. Wow. Lucas capítulo 5, versículos del 2 al 8, por favor. Lucas capítulo 5, versículos del 2 al 8. Jesús, cuando se acerca a Pedro, después de haber pescado toda la noche y no haber sacado nada, vea lo que le dijo. Entonces vio 2 barcas de los pescadores. Habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, el mismo Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Enseñaba con la... Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y Simón en ese momento le da una respuesta, le dice, maestro. ¿Por qué le dijo maestro? Porque él estaba enseñando.
hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón. Pero, hay un pero, ahí lo cambia todo. Ese pero lo cambia todo. Y hay peros en nuestras vidas y en tus decisiones que van a cambiar todo. La cosa está dura, que no sé qué, pero yo sé que mi Dios no me va a dejar solo. Es que el diagnóstico que te dieron de los exámenes médicos no fueron favorables, pero yo tengo fe de que Dios me va a sanar. ¿Sí? Diga conmigo, a partir de hoy, escribo un pero en mi vida, pero para cambiarlo todo. Amén. Entonces dice, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, ¿ve? Como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas. ¿Cómo es que hace unas horas no habían sacado nada? Y ahora, en cuestión de minutos, ahora ni siquiera una barca puede contener, puede sacar todo, sino que ahora son dos barcas. Y dice que las dos barcas. Y dice, y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse, las dos. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y yo me imagino que Jesús le dijo, sí, eres un pescador, pecador. ¿Verdad? Lo que vemos aquí son varias cosas. Primero, Pedro, ¿qué hizo? Él tuvo que tener un movimiento, un esfuerzo para poder volver a remar después de haber pasado toda la noche pescando. Dice que estaba cansado, ¿verdad? Lavando las redes. Estaba cansado, pero aún así, por la palabra, dijo, estoy cansado, estoy agotado, no saqué nada, no vi. Y eso puede que sea para ti. Pedro le dijo literalmente, mire, trabajé tanto, he trabajado tanto, pero no he visto resultados. No he visto los resultados que yo esperaba. Pero yo no sé si tú tienes negocio, tienes empresa, tienes oficina o algo y te dices, pastor, no sabes lo que hemos trabajado, lo que estamos haciendo, pero hasta los momentos no he visto los resultados que yo esperaba. Pero diga conmigo, pero, vamos, dígalo, pero a partir de hoy voy a hacer lo mismo. Escuche, Jesús no le mandó a hacer nada diferente a lo que Pedro había hecho horas anteriores. ¿Verdad que no? Le mandó a hacer exactamente lo mismo. Y entonces dice, remó y lanzó la red por la palabra que el mismo Jesús había soltado. Ellos la creyeron, escuche bien esto, ellos la creyeron, actuaron y vieron los resultados. Diga conmigo, remaron, lanzaron la red, ¿verdad? ¿Y por qué lanzaron la red? ¿Y por qué se movieron? Por la palabra, por la orden que Jesús le había dicho, ¿sí? Pero no solamente que la palabra se había soltado, sino que ellos la creyeron. Presta mucha atención a esto. Ellos creyeron, Simón creyó la palabra y porque la creyó, actuó, se movió. Y porque se movió, vio los resultados. Entonces lo que estamos viendo acá es, diga conmigo, escuchó. Y tóquese aquí la orejita, diga, escuchó. Escuchó la palabra, escuchó la orden, ¿sí? La creyó, se movió y lo vio. Vamos a volverlo para que no se lo olvide hoy. Primero, ¿qué hizo? Escuchó, ¿sí o no? Y después que la escuchó, ¿qué hizo? La creyó, ¿verdad? Después que la creyó, ¿qué hizo? En este caso remó, pero se movió, actuó, acción. Y porque escuchó, la creyó y se movió, lo vio. La palabra se había soltado,
¿Qué hubiese pasado si él dice, no, 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 lo siento, será para otro día o para mañana? Estoy cansado, me voy a tomar un café, me voy a hacer una reina pepía y me voy a acostar a dormir. ¿Hubiese pasado el milagro de la pesca milagrosa? No. ¿Por qué te digo esto entonces? Porque la palabra puede ser ¿qué? Puede ser soltada. Diga conmigo, puede ser soltada. ¿Sí? La palabra puede ser soltada, hablada por parte de Dios, pero si tú no la crees, en primer lugar, si tú no la crees y no caminas en obediencia a esa palabra, nada, diga conmigo, nada. Diga nada, 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 nada sucederá. Nada va a pasar. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que la palabra, es decir, se declara, diga conmigo, se declara. La palabra se declara, pero no actúa sola. La palabra se suelta, se declara, pero debe haber obediencia. Si yo lo creo y soy obediente, yo me muevo. Y es cuando hay acción, cuando hay movimiento en lo que Dios te ha mandado a hacer, ahí es donde entonces tú vas a ver los resultados. Entonces, las dos experiencias de Pedro, vea esto, qué interesante. Las dos experiencias de Pedro para ver los milagros con Jesús, ¿dónde fueron? En el agua. Con la pesca milagrosa, porque ¿dónde viven los peces? ¿Y qué era Pedro? Era un pescador. Las dos experiencias de Pedro, vea esto. Las dos experiencias de Pedro fueron sobre las aguas. Es decir, donde Pedro era un experto, donde Pedro era un profesional y donde se supone que Jesús era un inexperto. Vea esto. ¿Por qué? Porque a Jesús se le conocía como el hijo del carpintero. ¿Cómo es que un carpintero le va a dar órdenes del agua y de cómo pescar a un pescador experto? No tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Tiene o no tiene sentido? No tiene sentido. Un carpintero dándole órdenes a un pescador profesional de cómo pescar, a dónde tirar la red. Y aparte le dio órdenes a la tormenta. Aparte le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Pedro nunca, por más experiencia que había tenido, ¿verdad?, de andar sobre las aguas, pescar, nunca había caminado sobre las aguas. Entonces, donde Pedro era un experto y se supone que Jesús era un inexperto, porque él era un carpintero, ¿cómo es que escuchar a un carpintero dando órdenes a un experto pescador si lo único que Jesús había despescado era cómo se comía? Pescado frito, papá. ¿Sí o no? Yo me imagino que pero tú vas a escuchar a un carpintero, si eso es lo único que sabe es cómo se fría un pescado, con arepita, con aguacatico. ¿Cómo es que él te va a decir cómo tú vas a hacer tu trabajo si ese era un carpintero? ¿Sí o no? ¿Verdad que no entra en nuestra lógica, en nuestro raciocinio, verdad? ¿Cómo es que un carpintero le da órdenes a un experto pescador? Ahora bien, entiende esto. Dios puede enviar a una persona a tu lugar de trabajo, empresa, estudio, deporte, artes. Dios puede enviar a una persona y darte una palabra que lo puede transformar todo en el lugar donde tú estás. Es decir, tú puedes ser un experto en lo que tú haces. Tú puedes ser un experto en lo que tú haces. Y puedas que hoy tú no estás viendo los resultados en lo que tú sabes hacer. Tú dices, pero es que lo estoy haciendo y no sé por qué. Y Dios puede que envíe o va a enviar una persona que quizás no sea experto en esa rama, pero tiene una palabra de Dios. Y lo que tú necesitas para que tu presente y tu futuro cambie, tu vida cambie, es una palabra que lo transforma todo. Jesús llegó al lugar donde Pedro era experto, donde él trabajaba, y le dijo cómo hacer las cosas. Pedro en ese momento no le refutó nada. ¿Cómo que vas a saber tú? ¿Verdad?
Pedro lo único que hizo fue que escuchó y dijo: lo he hecho todo según mi conocimiento. Lo he hecho todo según lo que yo sé hacer, y que en el pasado, días, semanas, meses y años que lo he hecho, he visto los resultados. Pero a partir de ahora voy a hacerlo, pero por tu palabra. Y yo me imagino que la pesca que sacó Pedro nunca la había sacado. Fue tanto que tuvo que llamar a otras barcas que lo vinieran a ayudar. Y la barca, las dos se estaban hundiendo. Por eso es que cuando Pedro vio, dijo: Dios mío, ¿cómo es esto? Dijo, no, se arrodilló, dijo: apártate de mí, yo soy un pecador. Por más experiencia y conocimiento que tú puedas tener, nada supera a una palabra que Dios puede enviarte, aun con la persona que tú el día de hoy puedes hasta menospreciar. Porque para que cambie todo en tu vida, lo único que necesitas es una palabra. Una palabra. Recuerde esto: la palabra tiene poder. Tiene poder. En tu trabajo todo puede ser transformado a través de una palabra. Y hoy recibe esta palabra en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud. Todo va a cambiar. El anhelo, el sueño, el propósito de Dios para con tu vida es que te vaya bien. Él quiere verte bien, Él no te quiere ver enfermo. Él quiere verte sano. Él quiere que prospere, ¿verdad? Como dice la palabra, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Todo. Es una prosperidad integral, no solamente económica. Paz en tu familia, ¿sí? En tu economía, en tu salud, en todo. Wow. Y para finalizar, el milagro era como ahora el mismo Pedro estaba actuando. Vea esto. Pedro, en ese momento, Pedro era atrevido, pero siempre estaba como: pero Jesús, ¿verdad? Estaba observando a Jesús, viendo a Jesús, y esto y eso. Y las experiencias que Pedro estuvo o tuvo con Jesús fueron en donde él era experto, en las aguas. Por eso es que muchos milagros quizás tú lo vas a ver donde tú eres experto, donde tú estás dando lo mejor de ti, pero dices: pero es que no sé. Y ahí es donde Dios va a decir: muy bien, ahora recibe la palabra que te voy a dar y vas a ver cómo todo va a cambiar. Y cuando tú creas la palabra, ¿verdad? Y tú la pones en acción, tú lo comienzas a, ¿verdad? Comienzas a accionar, comienzas a moverte, comienzas a hacer las cosas diferentes. Ahí es donde vas a ver cómo Dios se va a manifestar. Y usted va a decir: gracias Dios, porque de verdad que lo intenté todo, pero creo en tu palabra. Cuando usted vaya a hacer algo, así sea un contrato, así sea unas cuentas, pagar algo, lo que tú haces día a día, si usted no está viendo los resultados hoy en día, cuando usted llegue mañana a su trabajo, a su oficina, a su empresa, a su negocio, a tu estudio, a tu deporte, a las artes, lo que usted vaya a hacer: Señor, yo pongo todo en tus manos. Yo creo en el poder que hay en tu palabra, y yo declaro la palabra sobre mi empresa, sobre mi negocio, sobre mi oficina, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi casa, sobre mi salud, sobre este diagnóstico médico que verdad que llegó, no me gusta, pero sobre esto está la palabra. Cuando usted declara la palabra, usted sabe que usted está caminando no por lo que otros están haciendo, no por tu propio conocimiento adquirido, ¿verdad? A través del libro o a través de las experiencias, sino que ahora usted va a caminar basado en que en la palabra de Dios. Nada puede superar la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, yo camino, y si yo camino, mis ojos lo van a... Entonces dígale a la persona que está a su lado: dale fuerte ese aplauso a él. Dígale a la persona que está a su lado: recuerda esto, si tú lo crees, la palabra fue declarada. Dígalo: la palabra fue declarada. Si tú lo crees, ¿verdad? Si tú lo crees y tú accionas, o sea, te mueves, tus ojos lo van a... Entonces dígale: prepárate para ver el cumplimiento de la palabra. Porque ya la palabra fue soltada, ya la palabra, ¿verdad?, está esperando por ti. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ven, sal de la barca,
Ya la palabra estaba lista. Lo que necesitaba era que Pedro diera los pasos. Los pasos nadie los va a dar por ti. Eso te corresponde a ti. Y cuando tú comienzas a caminar, lo que vas a demostrar es que tienes fe. Recuerda que la palabra dice: la fe sin obra, sin movimiento, sin acción es muerta. No sirve para nada. Entonces dígale a la persona que está a su lado: yo tengo una fe viva. Por eso me muevo, por eso camino. Y yo me voy con esta palabra. Yo me voy con esta palabra en el nombre de Jesús. Entonces vemos las experiencias que tuvo Pedro con Jesús. Pero después pasó algo. ¿Y sabe lo que pasó? Vea lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Los milagros habían sucedido con Pedro. Diga conmigo: habían sucedido con Pedro. Es decir, él era un testimonio. Ya no había sido un testigo, era un testimonio. Testigo es que una persona vio algo, por ejemplo, lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Por ejemplo, un accidente, y usted estaba cerca, usted vio el accidente, llegan las autoridades y comienzan a... ¿Quién lo vio? Mire, el Señor lo vio. Ajá, diga, bueno, yo vi que el carro que está... No sé qué. Usted fue un testigo, ¿sí? Entonces, testigo es una persona que ve lo que está pasando en la vida de otro. Pero testimonio es: yo hablo porque me pasó a mí. Yo viví la experiencia. Pedro en ese momento era un testigo o testimonio. Testimonio, ¿por qué? Porque los milagros habían sucedido con él, ¿sí? Pero ahora vemos esto, Hechos capítulo 3. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado, paralítico, ¿verdad? O sea, que no podía caminar. Un hombre lisiado de nacimiento. No fue que tuvo un accidente, sino que dice que nació así. Dice: un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. ¿Había gente que lo estaba ayudando? Sí. ¿Lo cargaban? Sí. ¿Pero para qué? Para que diera, escuche esto, aunque fuerte la palabra, lástima. ¿Se acuerdan la historia del paralítico que tenía 4 amigos que lo llevaron donde Jesús? Los 4 amigos lo cargaron, ¿sí o no? Pero para que fuera a recibir su milagro. Este hombre no podía caminar. Lo que quiere decir es que había gente que lo cargaba. Pero lo cargaban, wow, para que fuera a dar lástima. Hay gente que te está cargando el día de hoy, que está quizás caminando contigo o algo, pero es para ayudarte o para que tú des lástima a otras personas. Entonces dice: al que dejaban allí todos los días para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio, el hombre lisiado, el que no podía caminar, cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió que lo que él estaba acostumbrado a que todo el mundo le diera. ¿Qué le estaba dando a la gente? Limosna, lo que me sobra, cualquier cosa, ¿sí? Los billetes de uno, ¿sí o no? Bueno, no de $1, los de un bolívar. ¿Sí o no? Eso, así, imagínense eso. Que oye, me imagino al hombre con ese poco de billete. Ay, ¿qué voy a hacer con esto si nadie me lo recibe? ¿Sí o no? Ok. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, el mismo Pedro que vivió los milagros con Jesús, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Le habló con autoridad. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Este hombre estaba todos los días en el mismo sitio, esperando recibir algo. Pero lo que le daba a la gente era lo que le sobraba. Era cualquier cosa. Hay gente a tu alrededor que tú quieres, que tú amas, familias, amigos, compañeros de trabajo, que están en necesidad. Tienen necesidad. Y cada uno de ellos, por más que tú los veas, que visten bien, que huelen bien, que manejan un buen carro,
o donde puedan estar viviendo, todos ellos tienen una necesidad y están esperando que alguien les dé y pueda cubrir esa necesidad. Pastores, que lo tienen todo económicamente, pero ellos no están necesitando de la economía, están necesitando de una palabra, de un abrazo, de que alguien les diga: tú sí vales, hay un Dios que te ama. No todo es dinero, amada iglesia. Hay gente con mucho dinero, solo que están deprimidos por ahí, que están esperando el poder tener una mano, unos oídos, una boca que les diga: cuéntame, quiero saber de ti, quiero hablar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero están solos. Se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? No tenía plata, no tenía billullo, no tenía real, ni dólares, ni bolívares fuertes, nada, no tenía nada. ¿Pero qué tenía? Una palabra. Es por eso que te digo que hay personas que tú conoces que no están necesitando de dinero, están necesitando una palabra que tú portas, que tú tienes. Y dice entonces: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, dice, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración. ¿Por qué se llenaron de admiración? No por la limosna que Pedro y Juan le dieron, sino por la palabra que soltaron sobre él. Y dice entonces: y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Versículo 16, y dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre. Porque todos comenzaron a hablar y Pedro dijo: no fue por mí, no fue por mi poder, no era que yo soy todopoderoso. Pedro le dijo: por la fe en el nombre de Jesús, Él, este hombre que no caminaba, ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Diga conmigo: el que tiene una palabra lo tiene todo. Y diga conmigo: yo tengo una palabra el día de hoy. Yo me voy de este lugar con una palabra. Diga conmigo: yo me voy de esta casa con una palabra. Y finalizo con esto. Hechos 4:4. Hechos capítulo 4 versículo 4. Dice, porque Pedro comenzó a predicar, y dice: pero muchos de los que oyeron, diga conmigo, oyeron, escucharon. ¿Qué escucharon? La palabra. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, el sueño de toda iglesia, de todo predicador, ¿cuál es? Llegaba a unos por la palabra que Pedro estaba soltando. Pedro llegó un momento donde él comenzó a experimentar los milagros, pero después se transformó en un hombre que hacía milagros. Lo que tú estás viviendo el día de hoy es lo que Dios va a usar el día de mañana para que tú
seas ese canal de bendición para otras personas que hoy en día le están pidiendo a Dios una persona que llegue a su vida con una palabra, con un abrazo, que los cuide, que los atienda, que esté pendiente de ellos. Diga conmigo, y yo soy esa persona. Hay alguien en tu trabajo que está esperando por ti. Hay alguien en tu familia que está esperando por ti. Hay alguien en tus estudios que está esperando por ti. Hay un vecino, hay un amigo, alguien en el deporte, en esa reunión social, ¿verdad?, de amistad. Hay alguien que tiene una necesidad y que está esperando por ti. Entonces diga conmigo, yo camino sobre la palabra. Dígalo, yo camino sobre la palabra. Recuerda esto, el que tiene la palabra lo tiene todo. El que tiene la palabra lo tiene todo. Amada iglesia, que quiero motivarte con esto, que hoy tú salgas caminando sobre la palabra. Ponte sobre tus pies, por favor. Diga, yo camino. Vamos, diga, yo camino sobre la palabra. No importa. Vamos, dígalo, no importa las noticias, lo que está a mi alrededor, lo que están diciendo, lo que yo estoy escuchando, lo que mis ojos están viendo, lo que la gente está diciendo en mi trabajo, los clientes, los proveedores, mis amigos, mis vecinos, mi familia, lo que todo el mundo está hablando. Diga, pero yo tengo una palabra. Diga, yo no voy a caminar por lo que escucho en las noticias. Vamos, pero créalo, dígalo, yo no voy a caminar por lo que estoy escuchando en las noticias. Yo no voy a caminar por lo que me está diciendo el compadre, la comadre, mi familia, mis amigos. Diga, yo camino a partir de hoy por lo que Dios ha prometido. Hay una promesa de parte de Dios, y recuerda la palabra que Dios nos ha dado en este año: promesa cumplida. Hágase en mí conforme